Bienvenidos a Economics Data, tu podcast de finanzas. Aquí hablaremos ligerito y de manera sincera de dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Economics Data, tu podcast de finanzas. Yo soy Lau y hoy venimos con un episodio importante, un episodio de finanzas en pareja. Muchas personas han pedido este episodio con dos invitados muy importantes que ustedes aman mucho y aclaman mucho. Y hoy yo solo traje a uno, pero queda pendiente el próximo, el otro invitado, perdón, y es Marcos. Traje a Marcos, mi esposo. Queda pendiente Juan para la próxima, para que venga con Kim también, pero es un episodio que muchos han pedido de que sigamos hablando de finanzas en pareja, de que el otro episodio que tuvimos con los esposos, ustedes lo disfrutaron muchísimo y decidimos hacer una parte número 2 para hablar exclusivamente de cómo Marcos y yo manejamos las finanzas en pareja, nuestras inversiones, cómo hablamos de números, si es que hablamos. Y claro, señor, ustedes saben que sí, que hablamos. Así que, bienvenido, Marcos. Que, señores, hola, ¿qué tal? Lo tuve que obligar. Y otra vez. Lo tuve que obligar a venir porque él no quería, pero yo le dije que... Yo le dije que ustedes disfrutan ver estos episodios, ver cómo nuestros cuentos y cómo nosotros nos manejamos detrás de cámaras para que ustedes también lo puedan aplicar. Entonces, simplemente, baby, Marcos, es una conversación sencilla de cómo nosotros manejamos nuestras finanzas. Básicamente, como en el otro episodio dijimos, para los que no han escuchado, pueden verlo, el episodio con los esposos, nosotros manejamos, yo diría que las finanzas como entre un mix de 50% y 50% cada uno, y también que cada uno tiene la responsabilidad de pagar ciertas cosas en la casa. Antes de entrar en contexto de cómo nosotros lo llevamos, hay 3 formas en que ustedes puedan llevar las finanzas en pareja. Número 1, uniendo todos los ingresos, dígase en una misma cuenta y asumiendo todos los gastos del hogar y ya luego el excedente, ya sea dividirlos para los gastos personales equitativamente o de acuerdo a los gastos personales que tenga cada uno. La segunda opción es dividirlo según renglones, dígase que uno de ustedes pues se va a encargar de supermercado, electricidad, combustible y otro se va a encargar de la señora de servicio, la cuota del préstamo, o sea, dividirlo en diferentes renglones de acuerdo a los gastos mensuales que tienen. Y la otra opción es 50 y 50, miti, o sea, 50% y 50% cada uno de los gastos del hogar y ya luego cada uno maneja el otro excedente de acuerdo a los gastos individuales que tienen. Marcos y yo lo llevamos con ese 50 y 50, pero a la vez como que hicimos un mix, yo diría, de que, por ejemplo, Marcos tiene la responsabilidad de pagar ciertas cosas y yo tengo la responsabilidad de pagar otras cosas. Nosotros utilizamos una aplicación que se llama Splitwise y ahí vamos poniendo todos los gastos del hogar que se va dividiendo 50 y 50. Y ya cada quien tiene la responsabilidad, dígase tú pagar la luz, la cuota del préstamo y electricidad. Sí, restaurantes. Exacto. Así. Y yo el supermercado, por ejemplo. Pero al final todo se consolida en esa aplicación. Sí, pero claro, eso todo depende de la situación de cada pareja, porque claro, hay parejas que una persona gana mucho más que la otra, uh-huh. Entonces ya ahí no funcionaría un 50 y 50. 50 porque es un poco injusto. Exacto. Pero en nuestro caso es similar, entonces nos manejamos así y después ciertas cosas, como dijo Laura, ella paga o yo pago. Y exacto, y no hemos tenido conflictos para nada. O sea, nosotros somos, para los que no saben, Marcos es financiero también. Entonces, él sabe mucho de finanzas y de inversiones. Entonces, para nosotros no es un tema hablar de números. Hablamos con recurrencia de números. No es que tenemos un día en específico, la verdad. Pero sí lo hablamos con mucha recurrencia. Ahora más que nada que estamos en el proceso de remodelación, de que compramos nuestro segundo inmueble
en Estados Unidos. Entonces, pero de por sí siempre yo considero que hemos hablado de finanzas desde que vivimos juntos, digamos, desde el 2019 ya. Sí, claro, es que al final del día hablar de finanzas es parte de la relación. O sea, sí, pero mucha gente no lo ve así. No, para mucha gente es difícil. Hay personas que tienen problemas con gastos, que gastan descontroladamente y no le quieren decir a su pareja. Exacto. Pero yo siento que en nuestro caso específico somos muy medidos y siempre lo que compramos son cosas necesarias, entonces viene siendo fácil y también tenemos más o menos los mismos objetivos. Entonces es un poco más fácil en nuestro caso. Sí, eso es súper importante que tú dices que tenemos como que la misma visión y los mismos objetivos, que eso no siempre pasa, porque incluso nos han preguntado como que ¿qué pasa cuando uno de ustedes no tiene la misma visión? Realmente nosotros en el tiempo que hemos tenido, no es que tenemos los mismos objetivos siempre, sino que, por ejemplo, los que son en común, ya hace como 3 años yo diría que nos pusimos o 4 años, el objetivo del primer inmueble, y ya eso era un objetivo en común, pero aparte él también tenía sus metas individuales y yo tenía mis metas individuales y no hubo un conflicto de que, mira, tú estás ahorrando o invirtiendo para tu otra meta, porque siempre hubo un enfoque de que, ok, cada uno tiene sus metas individuales, pero también destinamos una parte todos los meses para esa meta en común, que en ese caso fue el inmueble. Yo creo que lo que nos ha ayudado más ha sido automatizar ahorros para nuestra meta común, que se pautó en un momento hace varios años y automatizamos mensualmente los ahorros de los ingresos que nos entran, sacamos una parte y eso va al fondo común, que es para nuestros objetivos en conjunto, y luego cada quien tiene su dinero para gastar a su discreción y en las cosas que quiere. Claro, siempre medido y siempre uno, si ve que el otro hace cierto gasto, pues puede dar su opinión. Eso siempre yo lo veo como algo necesario en una pareja, pero... Claro, ser honestos. Claro. Y si tú ves algo que no te gusta de mis hábitos de finanzas, entonces que me lo digas. Igualmente... ¿Me has dado mi boche a mí? Claro que te he dado tu boche. Él me ha dado mi boche, señores. Pero, por ejemplo, el otro día también... O sea, yo no le di un boche, claro que no. Pero él sí me consultó en un gasto que él iba a hacer individual de un reloj. Y como que él no estaba seguro, me lo consultó. Y en ese momento yo le dije, bueno, mira, si es algo que tú no te vas a endeudar para eso, no te vas a descapitalizar, cómpratelo. O sea, también hay como que esa honestidad de que yo no quiero como que tampoco, como que no darte un boche o limitarte por algo que yo sé que tú no te estás endeudando para eso. No, pero claro. obviamente la primera pregunta fue, ¿te vas a endeudar para eso? No. Bueno, pues si no te vas a sentir muy apretado con esa compra, pues No, claro, cómprala. y no solo no te vas a endeudar para eso. Eso fue con el dinero excedente luego de que ya automáticamente se retiró de mi cuenta el dinero que tenemos pautado para inversiones. O sea, es el excedente que, bueno, en vez de gastarlo en otra cosa o ahorrarlo por mi lado, pues lo usé para una compra. Claro, y es válido, simplemente que haya un orden. ¿Y cómo ha cambiado tus finanzas luego de que nos casamos? Luego de que nos casamos. Es como que prácticamente igual, ¿verdad? Yo creo que prácticamente igual. Sí. Es que, contexto, señores. Nosotros antes de casarnos vivíamos juntos. Entonces ya teníamos esa convivencia. Sí. Y la verdad que cuando nos mudamos juntos no fue un choque tampoco muy fuerte porque ambos teníamos hábitos, yo diría que sanos en términos de finanzas. Sí. No, claro. También cuando nos mudamos juntos, nos mudamos a Miami. Ahí subieron un poco los gastos. ¿Tú vivías en Orlando? Sí, es un poco más económico, pero al final del día tú de por sí no tienes hábitos de mucho gasto en cosas innecesarias y yo tampoco. Entonces yo siento que por lo menos en nuestro caso ha sido fácil y no he visto mucha diferencia en cómo yo era antes o ahora. Sí, y respecto a nuestras metas en común, bueno, recientemente compramos un inmueble. Y antes de eso teníamos una
cuenta mancomunada, donde una cuenta de ahorro de alto rendimiento, donde ambos aportábamos todos los meses cierta cantidad de dinero para esa cuenta de alto rendimiento que nos iba generando un 5% anual en Estados Unidos. Esa cuenta se llama Wealthfront y nos permite también retirar el dinero fácilmente, pero ya estábamos construyendo parte de ese inicial y esos gastos de cierres que íbamos a utilizar en el momento de este inmueble. Yo siento que algo que nos ha ayudado a alcanzar esas metas, o sea, ya digamos que en 2 años tenemos nuestro segundo inmueble, es esa constancia en siempre ahorrar todos los meses y convertirlo en inversión. O sea, siempre nosotros, ya sea individual o en conjunto, ese ahorro que destinamos para esas metas en común lo invertimos, generando una rentabilidad mayor. Es que al final del día, si tú lo ves de la forma como tú sabes el objetivo que tú quieres lograr, entonces tú simplemente tienes que pautar, calcular cuánto necesito para llegar, ok, a una tasa averaje de lo que puedo conseguir, me toma 3 años. Si ya tú lo calculaste, en 3 años tú vas a llegar. Si no cambian tus ingresos, si aumentan tus ingresos, pues puede llegar más rápido. Pero si tú nunca haces ese cálculo, nunca pones tus ahorros recurrentes, tú haces el cálculo 3 años, pero no, yo empiezo el mes que viene, yo empiezo el otro mes. Al final te van a pasar los 3 años y nunca lo vas a hacer. Claro. Mientras que nosotros nos pautamos la meta, sacamos las cuentas y dijimos, ok, tenemos que sacar tanto mensual y ya eso llega solo. Sí. Y en ese tiempo, en esos 2 años, también teníamos otras metas en común, como fueron los viajes, por ejemplo, que para eso también destinábamos ahorros y también aprovechábamos mucho los beneficios de nuestras tarjetas de crédito. O sea, ambos tenemos tarjetas de crédito de viajes que nos ofrecen. Tenemos increíblemente las mismas. Es que son buenas. Tenemos las mismas tarjetas de crédito en Estados Unidos. Tenemos la Chase Sapphire Preferred y la Capital One Venture X. Las dos, cuando tú consumes los primeros 3 meses, 4 meses, cierta cantidad de dólares, creo que anda en $3,500, $4,000 en los primeros 3 meses, te dan un bono. No sé cuánto anda ahora, pero en ese momento la Chase lo tenía como en 75,000 puntos, equivalente a $750. Y la Capital One era más alta era todavía. 100,000. Era 100,000 puntos. Y que era equivalente, no sé, como a $1,200, $1,000. Sí. Entonces, eso también nos ha ayudado a que en lo que hemos ido ahorrando e invirtiendo para ese inmueble, también hemos podido tener esos viajes que yo creo que sin tener ese impulso de las tarjetas de crédito hubiese sido imposible. Claro. Hay que descartar ciertos viajes. Porque al final hemos conseguido hoteles, vuelos, todo con punto. Entonces, básicamente tú viajas relativamente gratis. Y yo diría que gratis, porque al final del día, tú como quieras ibas a consumir esos $3,000, $4,000 de la tarjeta. Entonces, ¿por qué no ganarte $1,000 en bono? O sea, yo no le veo ningún setback. Yo lo que diría es que hay algunas tarjetas que tienen cargo muy alto anual. Entonces tú tienes que ver si te da los beneficios que tú vas a utilizar y le vas a sacar el provecho, porque si no vale la pena. Si no, tú estás pagando más de lo que vas a recibir. Totalmente. En nuestro taller Ahorra Dando Tarjetazos, nosotros tenemos un ejemplo práctico que se llama cálculo de rentabilidad de tener esa tarjeta de crédito, donde ponemos, ok, ¿cuánto me está generando todos los meses esa tarjeta de crédito, ya sea con millas o cashback o de vuelta en efectivo? ¿Y cuánto me está costando anualmente tener esa tarjeta de crédito? Y así, si tú tienes un excedente, pues sí te está saliendo beneficioso tener esa tarjeta de crédito. Pero digamos, esas tarjetas de crédito que nosotros le mencionamos que tenemos, la Capital One Venture X y la Chase Sapphire Reserve para viajes, tienen costos anuales, cargo anual, considerables. O sea, una de ellas lo tiene en $90 y otra de ellas en $390. Entonces, tú tienes que hacer el ejercicio de si tú le estás sacando provecho a todos esos beneficios. Por ejemplo, la Capital One Venture X cuestan $390 todos los años tenerla, pero te da un crédito en su plataforma de $300 que tú puedes usar ahí mismo para ya sea boletos aéreos o reservar hoteles. Y la ventaja de la plataforma de ellos es que tienen el mismo precio
te lo garantizan, que tienen el mismo precio de lo que tú puedes encontrar fuera. Incluso si fuera tú encuentras un precio más bajo, pues tú los llamas y ellos te igualan el precio que tú encontraste menor. Entonces ya esos son $300 que tú puedes utilizar en su plataforma, pero digamos que no utilizaste los $300, te pasó el año, entonces no te estás beneficiando de un incentivo que tiene esa tarjeta de crédito y ya la membresía anual pues te va a salir más costosa. Entonces... sí es bueno que hagan ese cálculo que tú mencionabas de si realmente le estoy sacando provecho a esa tarjeta de crédito y la estoy utilizando para viajes. ¿Y qué tú haces cuando yo te digo que no para comprar algo? Es raro porque yo compro muy poco, pero eso no pasa mucho. Pero básicamente siempre yo diría que la pareja que te diga que no para comprar algo, pues tiene que tener un porqué detrás. Entonces, si al final si se sientan a hablar igualmente de sus finanzas, si se presenta lo que cada quien quiere comprar o lo que está pensando, pues el otro tiene su chance de decir sí, por qué no, y se evalúa. Pero al final del día, si hay un descontrol y yo siempre estoy comprando y tú no estás de acuerdo, va a haber problemas. Sí. Totalmente. ¿Y ahora mismo en qué estás invirtiendo, Marcos? En lo mismo. Yo... Pero ellos no saben, ¿sí? Habla, ¿en qué estás invirtiendo? Yo, bueno, mantengo la mayoría de mis inversiones en fondos, que vienen siendo como los fondos de inversión de aquí, de República Dominicana, pero en Estados Unidos, donde el fondo está diversificado y invierte en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. El S&P 500. Ese específicamente. Entonces, ese ha tenido un retorno averaje de alrededor de 10-12% anual, por lo que siento que mi dinero es seguro. O sea, el chance de que baje, si en los últimos 20, 30, 40 años ha tenido un retorno averaje de 10%, es mínimo. Puede ser que baje el año que viene, pero a la larga se va a recuperar. Y tengo eso y invierto en algunas acciones específicas. ¿Cómo cuáles? De compañías que me gustan o veo, como Tesla, Apple, las grandes tech, Nvidia. Y señores, Marcos ha hecho un dinero en Tesla y Nvidia. He tenido un poco de suerte, pero así como yo hay muchos. No fue que yo hice un super análisis ni nada, sino que como veía el movimiento de esas empresas de tecnología, pues entré en un buen momento, si se podría decir, y logré vender en ganancia. Pero luego de eso, pues también en cuentas de ahorro de alto rendimiento, como mencionas, ya para objetivos más firmes, como la compra de una vivienda o una inversión inmobiliaria, ya que no me quisiera arriesgar a que me toque un año de 20% baja en mis inversiones en la bolsa, y luego no tengo el capital que necesitaba para hacer esa inversión inmobiliaria si se presenta la oportunidad. O sea, lo que tú dices es que ya para esas inversiones en el stock market, en el mercado de valores de Estados Unidos, pues tú lo ves a más largo plazo, a un plazo mayor. Sí, porque si no ya tú entras en lo que es trading y eso es un poco riesgoso. No es para una persona que trabaja tiempo completo, que tú tienes que estar todos los días leyendo de las empresas y no es algo realístico. Genera mucho estrés también. Genera mucho estrés y la gente cree que se va a hacer millonario así, pero son pocos los que lo hacen y son muchos los que pierden. Entonces, al final del día siento que una visión a largo plazo es mucho mejor y sí, no querer invertir en por ejemplo, cuando pasó lo de GameStop o esas empresas que quieren, no son buenas empresas. ¿Verdad? Yo invertí. Todos invirtieron. Pero, no son buenas empresas, pero hay lo que le llaman hype o hablan mucho de la empresa y por alguna razón las personas deciden invertir, aunque sus estados financieros se ven muy mal. Entonces ya ahí eso es lo mismo que ir a un casino. Entonces, yo recomiendo compañías grandes, sólidas, con buen histórico y nada, muchos fondos de inversión mixtos. Uh-huh. ¿Y criptomonedas tú has invertido también? Y he perdido. Y has perdido, pero en verdad yo siento que tú y yo en las inversiones somos muy diferentes. Porque
yo siento que tú eres una persona más arriesgada, yo soy más conservadora, pero entonces a la hora de tú ver pérdida, tú vendes. Yo no. O sea, yo le digo a Marcos, por ejemplo, eso de Nokia, señores, yo lo tengo en pérdida y yo no lo he vendido. Marcos me dice, vende eso. Y yo no lo he vendido porque yo digo, bueno, pero nadie sabe si vuelve el hype y sube y yo lo vendo ahí. Entonces, ahí yo creo que tú y yo tenemos una visión diferente. Porque, por ejemplo, con el Bitcoin, que tú perdiste, pero yo te decía, aguanta, que eso vuelve a subir. O sea, porque aparte de eso, no es que tú tenías una millonada y también seamos claros. Bueno, pero... O sea, no es que tú tenías 50% de tu portafolio, no, 60% de tu portafolio, que es algo que no recomendamos. Claro. No, pero igualmente, en el momento en que yo vendí, tenía como 10% de mi portafolio. Sí. Entonces... Pero yo también fue en una plataforma. Sí, pero el problema fue que... No se lleva de la mujer, señores, que se tienen que llevar de mí. El problema fue que fue una plataforma la cual se frizó por corrupción y problemas, como ha pasado con muchas plataformas de cripto. Criptomonedas. Sí, cripto, claro. Y entonces el dinero estuvo frizado como por 8 meses. Sí. Entonces ya en el momento en que abrieron la plataforma... Yo dije, yo no voy a correr más riesgo. Ajá, pero yo lo saqué y no lo vendí en ese momento. Sí, pero al final del día yo y volví a subir. Sí, pero el cripto, en mi opinión, es igual. Es un casino, sí, no tiene... O sea, el valor detrás es difícil medir. Entonces, mi dinero ahí, lo siento... Yo soy arriesgado, pero arriesgado con compañías... No, y por eso era que yo te decía, espera que suba para que tú vendas. Sí, pero ¿quién te dice que va a subir? Puede ser, espera que suba y sigue bajando y al final se queden... Como Dogecoin. Exacto. Y todas esas otras monedas. Sí, o sea, no, nosotros siempre cuando nos preguntan si invertir en criptomonedas, siempre recomendamos que sea un dinero que tú estás dispuesto a perder. Porque es así mismo, como tú dices, es gaming. Y que nosotros recomendamos, o sea, que no te llevaste de nuestro consejo, no poner más de un 5% de nuestro portafolio. O sea... Sí, fue que en el momento era el hype y no es que yo entré 10%. Lo que pasa fue que yo invertí como 5%, pero al crecer se volvió como 10% de mi portafolio. Entonces, el dinero creció dentro y si tú no haces lo que le dicen rebalancing o rebalancear el portafolio, se vuelve más del porcentaje de lo que tú querías o tu intención. Entonces ya ahí en el momento yo decidí... Rebalancear el portafolio, ¿qué es? Con cucharitas. Rebalancear el portafolio básicamente es si tú tienes 100 pesos e inviertes 10 pesos en cada compañía, las acciones se pueden mover en diferente. Entonces una acción sube a 12, ya tu proporción de esos 100 pesos es mayor en esa acción de 12 y otra baja a 8. Entonces tú tienes que vender comprar más de la otra y exacto, de la otra. Vender de una y comprar de la otra para rebalancear y que igual tu porcentaje siga en 10% cada una. Okay. Si eso es lo que tú quieres hacer. Hay mucha gente que usa esa metodología. ¿Qué plataformas tú usas para invertir? Bueno, solo invierto en Estados Unidos. Entonces la mayoría de las plataformas que uso son Robinhood, JP Morgan Chase. En mi cuenta de banco tengo una cuenta de inversión. Wealthfront también. Wealthfront como cuenta de alto rendimiento. Se puede invertir ahí también. Y Goldman Sachs. Y para las personas, o sea, que no viven en Estados Unidos y no tienen Social Security, pueden invertir en estos instrumentos que Marcos mencionaba, dígase, los fondos de inversión del S&P 500, que es el índice que le da seguimiento a las 500 compañías públicas de Estados Unidos. Hay otros índices como el Nasdaq, el Nasdaq 100, que le da seguimiento a las 100 compañías de tecnologías más grandes de Estados Unidos, y hay otros índices que siguen el mercado en general. Y ya sea que tú vayas a invertir en acciones como Tesla, Apple, Disney, pues tú puedes invertir a través de estas plataformas. eToro, se escribe así, eToro, Interactive Brokers y TradeStation. Estas plataformas no requieren que tú tengas Social Security ni que vivas en Estados Unidos. Entonces, es una forma de tú diversificar tu portafolio y no solo invertir aquí en República Dominicana, sino también tener una proporción en el mercado de valores de Estados Unidos. Y sí recomendamos empezar por
el S&P 500, por fondos de inversión que sigan esas 500 compañías más grandes de Estados Unidos, o ya sea que sigan el mercado en general, porque en sí tú estás invirtiendo en un instrumento que está diversificado. Entonces, que Claro. tu riesgo no solo dependa de cómo le vaya a Tesla o a Apple, sino de cómo le va a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. En el caso del Nasdaq 100, a las 100 compañías de tecnologías más grandes de Estados Unidos. Entonces, ahí tu riesgo no depende de una sola empresa, de cómo le vaya a una sola empresa, sino de múltiples. Entonces, en el caso de, por ejemplo, del S&P 500, que le vaya mal a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, pues bueno, Tiene que ser una recesión, una pandemia. Entonces ahí es cuando el mercado en general le está yendo mal. Entonces es una buena forma para empezar. O sea, yo siempre por ahí, o cuando me preguntan por dónde puedo empezar a invertir en el mercado de valores de Estados Unidos, pues siempre recomiendo estos fondos de inversión porque está diversificado y no ya es un riesgo que depende de cómo le vaya a Apple por una noticia que salió, por ejemplo. No, y también como tú mencionabas de cuando las acciones bajan, vender o qué hacer, pues depende que tú tienes, pero si al final, si tú tienes fondos de inversión que invierten en muchas compañías, pues lo más recomendable es que a la larga, o lo más esperado es que va a volver a subir. Entonces, lo que tú puedes hacer es tomar provecho de que la acción o el índice está bajando y crecer tu posición. Comprar más. O sea, comprar más barato. Claro, comprar más barato. Entonces, pero si tú tienes empresas que son empresas que no están superándose, que no están haciendo buenas inversiones con su dinero, que tienen problemas internos o son que se han quedado atrás en el aspecto tecnológico, entonces ya no recomendaría que aguantes la acción simplemente por esperar y soñar de que algún día va a volver a subir. También tú puedes aprovechar, si estás en Estados Unidos, de que si vendes en pérdida, puedes utilizar esa pérdida para bajar tus impuestos al final del año. Exacto. O sea, quiere decir que a la hora de tú ir a pagar impuestos, pues a eso, a la base imponible, les restan esas pérdidas que tú has tenido. Claro, y por eso, hasta un límite. Hasta un límite, exacto. Y por eso al monto que le van a aplicar el impuesto, pues va a ser menor. Al final vas a pagar menos. O sea que a las personas que también tienen miedo de vender con pérdida, pues al final pueden ver un beneficio, aunque no sea sustancial, en sus impuestos. Claro. Y mira, el S&P 500 en los últimos 40 años ha tenido una tasa de retorno anual de 11.2%. En los últimos 40 años. O sea que en dólares es una muy buena opción y ahí estás invirtiendo en algo diversificado. Claro, teniendo el disclaimer que en estos años sí han habido años de menos 16%, de menos 4%, de menos 22%, de menos 11%. Entonces ahí también entra lo que Marcos decía, que bueno, para ponerlo tal vez para mi inmueble que lo voy a comprar el año que viene, pues no sé si al momento de yo retirarlo pues esté en negativo, pues es algo que tenemos que tomar en consideración también. Claro. Que así como tú puedes ganar ese 11%, algunos años ha retornado un 26%, un 21%, un 15%, hay otros años que ha retornado un 2% o hasta negativo. O sea, es variable el retorno, porque cambia todos los días, cambia cada segundo. Si tú haces tu cálculo y te va a tomar 5 años, por ejemplo, llegar al inicial de tu vivienda, pues lo pudieras poner en el mercado. Pero si te va a tomar 2 años o si ya tienes capital y lo tienes en una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, no te recomendaría entrarlo al mercado y arriesgarte que en 1 año o 2 años haya esa fluctuación. Entonces ya te veas ese dinero comprometido. Totalmente. No, definitivamente de esto de las inversiones podemos hacer un episodio completo. Vienen sorpresas por ahí, señores, pero no podemos decirlas aún. Y, Marcos, ya para ir cerrando, que también de esto podemos hacer un episodio completo. ¿Cómo te has sentido en este proceso de comprar el segundo inmueble en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido el proceso para ti? Bueno, el proceso es estresante. Mucha gente puede decir, ¿para qué compraron ahora si las tasas están altas?
Sí, pero nuestro primer inmueble siempre fue con la visión de volverlo una propiedad de renta. Entonces, nosotros llegamos al monto que necesitábamos de inicial y de gastos de cierre y pues empezamos a buscar. Nunca es el mejor momento y nunca es el peor momento. Es muy difícil predecir, mientras que si tú tomas acción en el momento que puedes, a la larga, cuando las tasas decidan bajar, que ya empezaron a bajar, podemos refinanciar y ahí vemos el beneficio. Pero mientras tanto, ya la propiedad la agarramos a un precio. Si tú esperas, cuando viene a ver, pasa que la tasa baja, pero las propiedades suben de precio porque más personas tienen acceso a capital. Claro. Entonces, es un trade-off. Es un trade-off. Es muy difícil predecir. Entonces, yo soy de la mentalidad de hacer, en el momento que se pueda, hacerlo. Y siempre, claro, porque son cosas para nuestro beneficio, porque son inversiones. Sí, son inversiones y también lo vemos que es una cuota que podemos costear todos los meses, que no es que claro, nos va a descuadrar y que la otra la vamos a dejar rentando, que pague ese préstamo. Entonces ya estamos creando un patrimonio que se está pagando solo, ese otro préstamo hipotecario. Y como dice Marcos, ya la Fed empezó a bajar la tasa de política monetaria y se prevé que siga bajando este año. Entonces nadie quita que en un futuro, en unos años, nosotros podamos refinanciar este segundo inmueble y ya obtener una tasa menor, pero a un precio que tal vez en 2 años esté mucho más elevado. Y más como lo vemos en Miami, que los precios han aumentado considerablemente, señores, y como quiera, seguimos viendo la demanda. O sea, seguimos viendo la demanda de personas de que a algunos inmuebles que fuimos, tuvimos que, o sea, competir con 30 personas que también estaban haciendo ofertas. O sea, que la demanda, por lo menos en Miami, todavía sigue. Sí. Entonces, nadie te dice que si las tasas siguen bajando, los precios no van a seguir aumentando. Realmente, esta vez que compramos, yo sí siento que fue un poco diferente a la anterior. La anterior que nosotros compramos fue en 2022, cuando todavía el mercado había demasiada demanda. Ese fue el pico. Ese fue el pico, exacto. Nosotros literalmente compramos en el pico. O sea, ahí habían tasas altas, no tan altas como ahora. O sea, conseguimos nuestro préstamo en 5.8%, el primero. Y los precios estaban elevados, demasiada demanda, poca oferta. Y lo peor de todo, yo creo, en ese momento fue que como todo el mundo estaba solicitando préstamo, los vendedores ni siquiera querían negociar contigo. O sea, en un mercado normal, el comprador tiene oportunidad de negociar el precio, pues aquí ni siquiera miraban la tasación. No miraban evaluación de la propiedad tampoco, no se hacían inspecciones, se hacían ofertas. Que eso es algo que aquí no se hace. O sea, la inspección allá es, no diría por ley, pero la mayoría de las instituciones financieras para darte un préstamo exigen que se haga una inspección en la casa. Una inspección significa que vean todas las tuberías, que vean que el techo está bien, que vean lo que tú no ves como comprador que esté bien. Y que el edificio, que la propiedad esté a código también. Que no vaya a haber electricidad mal hecha. La electricidad. Porque ellos corren el riesgo. Al final del día el dinero lo puso el banco. Exacto. La mayoría. O sea, es una protección para el comprador. Entonces, en ese momento, en el 2022, la primera vez que compramos en Estados Unidos, no les interesaba. O sea, si la inspección venía algo mal, ellos decían, no me importa. O sea, la estoy vendiendo así porque tengo otras ofertas en efectivo. Si la tasación venía por debajo, a ellos no le importaba porque tenían también otras ofertas de otros compradores. Entonces, era un momento en que en ese momento nosotros queríamos comprar ese inmueble que lo veíamos de inversión. Decíamos, ok, a los 2 años pensamos mudarnos. Y cuando dimos el paso, pues la tasación vino por debajo de lo que realmente valía ese apartamento porque no se habían vendido en ese condominio. Y ese diferencial, el vendedor nos dijo, no me importa, o sea, tienen que asumirlo ustedes si quieren la propiedad. Y tuvimos que asumirlo en efectivo. Entonces, eso no nos permitió dar el 20% del inicial en ese momento, que lo teníamos
pero como tuvimos que dar ese excedente de la tasación versus el valor del mercado en efectivo al vendedor, pues no pudimos dar el 20% del préstamo hipotecario, que allá se puede tomar un préstamo hasta con un 3% del inicial, a diferencia de aquí, que regularmente es un 10% o un 20%. En Estados Unidos, con un 3% tú puedes empezar. Lo único que tienes que pagar un seguro del préstamo que se llama PMI todos los meses, que ronda entre 70, 130 es un porcentaje. dólares. Es un porcentaje, o sea, varía, pero en el caso de nosotros fue como... Sí, como 85. $85 todos los meses. Que si hubiésemos dado ese 20%, que realmente lo teníamos, pero como tuvimos que dar ese dinero en efectivo, pues todos los meses tuvimos que pagar ese PMI. Ahora, pasaron los 2 años, esta casa generó plusvalía, este primer apartamento que compramos en estos 2 años, generó plusvalía, y lo que hicimos fue llamar al banco a que nos hicieran otra tasación, y como generó plusvalía, y ya sí tenemos en teoría ese 20%, pues nos quitaron ese seguro del préstamo que se llama PMI. O sea, esos $85 que dábamos mensuales ya no les estamos dando del primer inmueble. A diferencia de este año que compramos, pues siento que sí fue diferente, porque aquí, como ya las cosas no estaban tan calientes, no estaban en su pico en el mercado inmobiliario, pues los vendedores sí veían las tasaciones. O sea, nosotros sí pudimos hacer la oferta subject to appraisal, que significa condicionada a lo que diga la tasación y a la inspección. Entonces, claro, en nuestro caso, por ejemplo, en la inspección decía que nos tenían que cambiar el techo de afuera porque ya tenía 20 años, y entonces los vendedores nos cambiaron ese techo. Esa era una de las condiciones, y la otra condición es que también estaba sujeta a la tasación. O sea que sí pudimos comprar al valor del mercado esta vez. Sí, a lo que el banco la tasó. Exacto, a lo que el banco la tasó de acuerdo a las comparables, que fue algo que yo siento que fue beneficioso. Algo que no nos ayudó mucho fue que el cierre se atrasó y ya habíamos fijado una tasa, y cuando originalmente cerramos, pues la tasa bajó un poquito y ya no podíamos pedir la tasa de ese momento porque ya habíamos hecho un bloqueo por 30 días. Porque bueno, no sabíamos ni que el cierre se iba a extender tanto, sí, y ni tampoco que las tasas iban a bajar. Entonces, nada. Claro. Muchas veces te piden cerrar la tasa los brokers. Exacto. Para garantizar. Porque ya ahí tú defines exactamente el monto que tú puedes pagar. Entonces, ya no hay, bueno, si sube, entonces no puede, pero si baja, puede más. O sea, tú fijas una tasa por 30 días y con eso tú tienes disponibilidad de pagarlo, pues está bien. Entonces, hay menos riesgo para el vendedor también. De que el comprador no tenga los fondos al final, luego de durar 30, 40 días de cierre. Exacto. Y bueno, también que nosotros sí nos percatamos que pudiéramos hacer aportes extraordinarios, que es algo que también siempre recomendamos aquí, porque es algo... Todo depende de qué tasa tú conseguiste. Si compraste en el 2020, 2021 y conseguiste una tasa de un 2, de un 3, no recomiendo abonos extraordinarios, porque puede ganar un 5 sin riesgo en una cuenta de alto rendimiento. Entonces no vale la pena. Pero... Exacto, eso fue un momento muy atípico, sí, ese préstamo 2%, pero nosotros tenemos amigos en Estados Unidos que pudieron comprar en el 2020 con una tasa de un 2% anual fija por 20 años, 30. Señores. Por 30 años, fija por 30 años, un 2% en un préstamo hipotecario fija por 30 años. O sea que ahí lo que dice Marcos, que en el caso de ellos, de nuestros amigos, no conviene hacer aportes extraordinarios porque en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, ellos pueden generar más, pueden generar un 5%. En un fondo de inversión del S&P 500, miren que el promedio en los últimos 40 años es un 11%. Entonces ahí no necesariamente se recomienda hacer abonos extraordinarios. En nuestro caso, este año, la tasa fue un 6.3% fija por 30 años. Entonces, eventualmente, si queremos refinanciar,
teniendo en cuenta que tenemos que pagar nuevamente los gastos de cierre si queremos refinanciar. Entonces ahí tenemos que hacer un cálculo de cuándo hace sentido, de acuerdo a cuando la tasa haya bajado. Recomiendan que baje por lo menos un punto para que haga sentido. Exacto. O sea, en nuestro caso, si baja 5.3, 5.2% anual, pues sí hace sentido que refinanciemos, aunque tengamos que pagar esos gastos de cierre otra vez. Pero sí nos vamos a ahorrar mucho dinero por 30 años. Entonces, realmente muchos pudieran decir, bueno, pero compraron a una tasa muy elevada. Sí, pero realmente nosotros sí nos proponemos en hacer aportes extraordinarios y también eventualmente si las tasas llegan a bajar considerablemente, pues evaluar eso de refinanciar. Claro, y lo mismo que dijimos ahorita, compramos una tasa elevada, pero puede ser que cuando bajen la propiedad sea más costosa y no podamos tener el inicial tan asequiblemente. Sí. Mientras que ahora era la oportunidad, teníamos el monto, entonces... Exacto. Ya tenemos que venir a contarles de algunos errores que nos pasaron en el camino con la remodelación, señores. Eso es todo un proceso también, otra meta. Ya le contaremos más adelante. Pero nada, Marcos, ¿algún consejo que le quieras dar a los oyentes que aún no invierten? Bueno, que sigan Economics Data. Que ahí ella le va a poner un poco de lo que se habló hoy, con más contexto y nada, vean el contenido, se eduquen y que empiecen a invertir hoy porque siempre el tiempo va a estar a tu favor y te va a ayudar a crecer tus inversiones sin tú tener que poner más de tu trabajo. Al final, hoy es el día para empezar. Me encanta. Tu dinero va a estar trabajando en lo que tú estás durmiendo y trabajando. Entonces, muchísimas gracias, Marcos, por venir. Esperamos tenerte pronto aquí junto con Juan, esta vez, y con Kim. Y a ustedes, oyentes, aquí les dejamos un episodio orgánico de realista, yo diría, donde dijimos cómo llevamos nuestras finanzas, en qué estamos ahora, en qué invertimos y nuestras metas. Así que pienso que es un buen episodio para que lo escuches con tu pareja, con tu esposo, con tu futuro esposo. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Chao.